Segunda de Corintios capítulo 5, desde el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Cuando esta casa se deshiciere, habla de una muerte del cuerpo. Entonces está hablando en sí del día que partimos de esta tierra. Si se deshiciere este cuerpo, aún con los años, ya nos toca partir, porque ya la casa no avanza más, porque sobre nuestra casa está la vejez, que la ley espiritual para nuestro cuerpo antiguamente era 900 años que vivía el hombre, y después de que hubo el diluvio, se le amenoró los años por causa de la maldad del hombre, que era grande, según Génesis capítulo 6, a 120 años. Después, cuando tenemos la revelación del salmista David, habla en los Salmo 90, que los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Job dice, 33, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Job 33, versículo 36, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Separan el cuerpo y se queda en la tierra. Ese es el sepulcro. Y el alma será elevada hacia el cielo, a quien lo dio, para llevar sobre el alma luz viviente. Es la nueva vestidura, que seremos vestidos de nuevo como Adán en la gloria. Pero ¿qué pasa con la gente que no están definida su vida en una doctrina bíblica? No hablo de religiones, hablo dónde está su simiente y su raíz. Porque el alma debe de tener una simiente y una raíz. Y esa simiente y esa raíz es Dios, porque Él la dio. ¿Qué pasa con el cuerpo que no le dio esa raíz a su alma? Capítulo 16 y el versículo 22 habla el Señor Jesús del rico y de Lázaro. Tomemos consideración que este pueblo estaba consciente de que existía ya una muerte, un Hades. Estaba consciente de que existía un Seol. El Señor Jesús ya define la otra puerta para la gente que no tienen a Dios. Para la gente que, conociendo de Dios como eran los israelitas, el Señor Jesús no podía hablar por parábola porque era una gente muy bíblica. Es decir, era una gente muy doctrinada. Era una gente que sabía palabra de Dios, voz de Dios, Biblia o Torá, como ellos lo dicen. El Señor Jesús no podía usar una historia porque estaba hablándole a algo verdadero, legítima, fidelidad de parte de Dios, un testimonio, una confesión. Hablamos de una emuná, una fe. Entonces él no iba a usar una historia. Él tenía que usar un ejemplo de la vida de ellos mismos. El rico y el Lázaro sale de ahí mismo. Acontece que muere el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, el caminar que tenemos para esta nueva morada que habla Pablo en 2 Corintios 5. Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro males. Es decir, que Lázaro vivió un estado de infierno. ¿Qué es un infierno? Tormento. El Señor Jesús también lo define como la llama que no se apaga, como el crujir de diente, como el lugar donde el gusano nunca muere. Un destino de las almas, como dice Ezequiel 18. Dice: el alma que pecare, esa morirá, y la iniquidad de los padres no irá con los hijos, y las iniquidades de la madre no irá con el hijo, porque sobre ese hijo descenderá justicia de justo.
El Señor está diciendo, cada alma, cuando se acaba ya el cuerpo, el tiempo de vivir en esta tierra, será sacada del cuerpo que irá al sepulcro. Y él sale, 1 Corintios 15, sembrando el trigo y sembrando el grano. El trigo tendrá un cuerpo que lo da Dios, lo vestirá un cuerpo, y el grano tendrá otro cuerpo que lo da Dios. Entonces, el trigo, que es el justo, será vestido porque va y siembra, será sembrado donde, plantado en paraíso. Entonces será vestido ya, puesto desde su raíz, dando fruto, como está en Salmo 1, plantado junto a corriente de agua, que es el paraíso. Pero el grano que no tiene esta raíz, que es de Dios, desde el alma, no podrá ser plantado, no sirve. Y el Señor Jesús dijo que todo eso será echado a donde hay el crujir de dientes. Entonces, ¿de qué me está hablando? De que el justo entrará a la puerta de dormir. Pero el que no tiene justicia sobre la tierra y no ha echado raíz sobre la tierra para que pueda ser plantado junto a corrientes de agua y en tierra santa, como lo fue plantado Adán y Eva en el Edén, si no tiene raíz, no podrá ser echado ahí, no vale, inutiliza la tierra y será echado donde está el crujir de dientes. Tuvo males en esta tierra. ¿Quién? Lázaro. Porque como Lázaro, nosotros, los hijos de Dios, somos asignados a llevar cierto proceso, lamentos. El Señor Jesús dijo, habrán piedra de tropiezo por el cual habrá tribulaciones, leves, pero habrá. Tendrán también tristezas, tendrán muchos lamentos, pero todo aquello es llamado sufrimiento. Y como le dijo el Señor Jesús a los israelitas, enseñándole esta puerta que por gracia a ellos se le fue abierta desde que descendió el Señor Jesús, le dijo el Señor, tuvo males, pero ahora está consolado aquí. ¿Dónde? En el descanso. Pero tú eres atormentado. Entonces, la dimensión en que fue llevado el rico fue la que le tocaba el alma, porque el alma le fue asignado esto de parte de Dios. Es un misterio, dijo Pablo. Es un camino misterioso que solo lo sabe Dios. ¿Acaso el barro podrá discutir o revelársele al alfarero? ¿Acaso la creación podrá contraponerse con el Creador? No puede, no debe, no está diseñado para eso. Como lo describe Job, que en su proceso sufrió, porque si no sufría en medio de la bendición que lo tenía el Señor, su alma no había dado raíz. Y para que su alma diera raíz en esta tierra y entrara al cielo, tenía que tener el proceso, como toda alma, un crecimiento. Ese crecimiento es fortalecer la fe. Venga lo que venga y sea lo que sea. No ser reprensivos consigo mismo ni con Dios. Entonces, el alma tiene que dar ese arrepentimiento y esa reconciliación con el Señor. Isaías 25 lo dice también, conociéndolo como Seol, destruirá al Seol para siempre. En el versículo 8, 25:8 dice, destruirá a la muerte o al Seol para siempre, y enjugará Hashem el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta del pueblo, de su pueblo y de toda la tierra, porque Hashem lo ha hecho. En esa puerta es la que se define el tormento de aquellos que no quisieron vivirlo en la tierra. El proceso. 7 veces caerá el justo, es a eso que se refiere, los procesos. 7 veces es una manera de hablar a un nivel de gloria. No decir 7 veces tenemos que caer ya, sino que estamos hablando de un número de perfecto, de un peso de gloria. El justo debe de caer, su alma necesita ser a lo profundo procesado para que mantenga una raíz de humildad. Este tormento en el que es metido al rico, el Señor comienza
a narrarlo, además de todo esto, una gran cima, o sea, la dimensión donde es entrada el alma. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta es la primera muerte, que habla el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Define de esta forma, versículo 13 y 14, 15. El mar entregó los muertos que había en él, resucitados para ser juzgados. Recibirán la resurrección para ser juzgados. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Al Hades llegan, al infierno, al Seol, los que están en la primera muerte. Nosotros no entraremos a la primera muerte. Nosotros no entraremos ni a la segunda muerte. Nosotros entramos a un reposo, a dormir. Esa es la palabra correcta. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que está el Señor revelando aquí en Apocalipsis. La muerte y el Hades es una dimensión donde hay ángeles, demonios, consumiendo la voluntad de Dios, haciendo juicio con la voluntad de Dios sobre las almas que no caminaron para Dios, sino que la aborrecieron. Hablamos de gente impía, mala, perversa. La muerte y el Hades es la que fueron clasificados para que dé vestimenta al alma que va a ser atormentada como el rico lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ser ellos vestidos en ese atormento para adquirir un nuevo cuerpo, el cual tendrá un tormento perpetuo en el lago de fuego y azufre, como lo leímos en Apocalipsis. Alma, para que ejecute el alma un poder dentro de este cuerpo, porque no estamos desligados, estamos juntos. El día que se van a desligar, el alma misma sacará un poder que le fue entregado desde esta tierra llamada doctrina, leche y miel, hueso espiritualmente, la que nosotros conocemos como fe, emuna, alma, el alma que se formó, el alma que pecare, esa morirá, pero el alma que se formó en arrepentimiento y reconciliación con Dios, esa vivirá. Por eso no liga el pecado del Padre con el Hijo y el Hijo del Padre. Los pecados, no está hablando de maldiciones, porque las maldiciones son lo que se lleva dentro de los huesos. Salmo 109 lo dice, el aceite de la iniquidad. Entonces la maldición es lo que viene por generación, por genes que nos formó y por debilidades y flaquezas que tenemos que vivir en este cuerpo. Dios nos dice, las maldiciones te hago libre, porque ese es un caminar individual. El alma que pecare, esa morirá. La salvación es individual. ¿Qué pasa después de la muerte? Lo definimos nosotros aquí. Porque dijo el apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 1, versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Está hablando de un caminar en Yeshua, porque para mí el vivir es Cristo, el caminar en Yeshua, sus raíces, su alma. Ya tenemos una alma de parte de Dios, para que nosotros a través de los genes de esa alma, que es la esencia de Dios, podamos este cuerpo, que es la que va a vestir el alma por la justicia de nosotros. El vivir es Cristo, dijo él, y el morir es ganancia, porque esta justicia lo manifiesta también Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis, en cada una de ellas, como Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la ganancia que habla el apóstol Pablo. El morir en Yeshua es comer del árbol de vida por el poder de la fe, que es una verdad,
y que tiene tres raíces en lo hebreo. El concepto emek, el concepto emuná y el concepto efe. Los tres tienen una dimensión espiritualmente. Pero Pablo dice, el morir en Cristo es ganancia. Lo que está diciendo él, mi espíritu ha comido ya en este caminar porque he vivido con Cristo, pero me siento en este cuerpo, no sé qué hacer, si irme o quedarme, porque al final de cuentas quedarme, vivir en Cristo, es bueno, pero el morir gano más, porque está diciendo él, estoy comiendo del árbol de la vida, y cuando llegue allá completamente en cuerpo, alma y espíritu comeré. Dice también el versículo 11, oiga el espíritu lo que dice a la iglesia, que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esa es la otra ganancia que habla el apóstol Pablo. También dice en el versículo 17 del capítulo 2, el que tiene oído oiga el espíritu que dice a la iglesia, el que venciere daré de comer maná escondido. Todo esto viste y crea el nuevo edificio que habla Pablo en el 2 de Corintios 5, donde dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra nueva habitación celestial. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a sufrir aquí en la tierra lo define la iglesia, en las iglesias del Apocalipsis. Cada sufrimiento donde dice, yo conozco tus obras, pero sé en qué estás fallando, nuestro sufrimiento. Y luego viene la ganancia, el por haber vivido por Cristo y luego morir en Cristo es ganancia. Aquel que venciere daré de comer maná escondido. Daré una piedrecita también blanca, la honra. Y luego viene una esencia nueva, el que estamos vestidos o el que seremos vestidos. Dice, el nombre nuevo. Cuando a uno la Biblia lo define con un nombre, ese nombre tiene una esencia, un sentido, un propósito, una ganancia, una remesa, un sustento. Un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, porque aquel que lo recibe le fue asignado para que forme su nuevo cuerpo, la nueva vestidura. 28. Daré también una estrella de la mañana al que tiene oído y oiga lo que dice el Espíritu. La estrella está hablando de gloria y la estrella también es Yeshua. Entonces, él mismo se va a dar a nosotros. En el capítulo 3 de Apocalipsis y en el 5 dice, el que venciere será vestido, amo la vestidura del alma, de vestiduras blancas, santidad, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque ya tiene un cuerpo, porque ya tiene una vida, porque ya tiene una esencia, ya tiene una sustancia divina, porque ya fue transformado y porque su nombre, el de Dios, está grabado en nosotros. Que cuando pronuncian y glorifican sus santos ángeles, sus nombres, nuestra vida, nuestra nueva vida, nuestra nueva alma en Él, que ha sido edificada y procesada en su caminar y en el cuerpo de Yeshua, se levantará, porque su nombre será glorificado todos los días. Y nosotros seremos todos los días, no solamente para glorificar a Dios, sino también seremos glorificados. Porque en el cielo no se olvidarán nunca de los frutos que dimos por Dios en esta tierra. Eso es algo profundo y poderoso. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Seremos nombrados como cuando pasan de lista a los reos en la cárcel. Nosotros seremos nombrados en honra todos los días, nuestro despertar en la gloria de Dios. Maravilloso. Capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahí está. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y de Dios, nombre nuevo.
Esta es la ganancia del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, más el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de quién, de los débiles de la fe. Apocalipsis capítulo 3, hablando de la ganancia que habla Pablo, dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y con él cenaré con él y él conmigo. Esto no es solamente para aquí, no solamente decir que él nos llama y nos llevará a cenar a las bodas, cenas de la boda del Cordero. Esta es ya la boda, la cena, que recibiremos en esa ganancia. El que venciere daré, aparte de la boda exquisita, no solamente habla de un maná, el pan. Por eso es que el pan, para la costumbre judía, en todas las fiestas es el pan, el maná, y representa el maná escondido. Y luego vendrá la cena que habla aquí como ganancia para nuestra alma, que dice el apóstol Pablo. Estoy hablando de la ganancia del apóstol Pablo, que a él se refiere. Capítulo 3, versículo 21, también dice la ganancia en cuanto a riqueza. Al que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Las vestiduras blancas en Apocalipsis, vamos, las vestiduras del alma, a eso se refiere, porque el cuerpo quedó en la tierra. Recuerdes, la muerte que se lleva al infierno o lugar de tortura que habló el Señor Jesús. Son vestidos de tortura, tinieblas, por cuanto no tuvieron proceso de sufrimientos según el orden de Dios en esta tierra. Su alma no produjo arrepentimiento ni reconciliación con Dios. Sufrieron, pero no se reconciliaron y no se arrepintieron. Dos cosas poderosas, sin contar la limpieza. Por eso todos seremos vestidos, pero no de las mismas vestiduras. Serán celestiales, pero no la misma. Hay rangos, hay esencias según las 7 iglesias. Hay tronos, hay también servicios y hay también gloria. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estamos hablando aquí de almas que están vestidas de santidad y que van a ejercer una alabanza a Dios. El alma, como Salmo lo define, mi alma te anhela. Mi alma está turbada, pero alaba alma mía, porque aún esperaré en él. Y en medio del espacio de esperar, yo tengo que alabar, porque mi alma no duerme ni muere. Para que no sea vestida de tiniebla, tengo que alabar. Eso lo decía Salmo. En Salmo David. Alma mía, no te turbe, no te vistas de luto. No te entristezca. Vamos a gemir, pero vamos a gemir para la alabanza de Él. Vamos a gemir sabiendo que Él existe y que Él está lleno de misericordia y en cualquier momento se va a voltear de su ira y nos va a perdonar. Alma mía, alábale. Alma mía, arrepiéntete. Vamos a adorarle, porque el alma, Él sabía que tenía que vigilar por ella. Nosotros no vigilamos por Dios ni para Dios, por nuestra propia alma. El Señor Jesús le dijo, Pedro, tú tienes que vigilar. Y no puedes ni siquiera orar una hora. Vigila por tu alma. Las vestiduras blancas y todas las vestiduras que recibiremos según el orden como está declarado en el día del juicio, en el trono blanco, según
Apocalipsis lo define, describiendo todo en la manifestación del alma, no en la manifestación del poder fuera del alma, no lo conocemos. Las moradas, aquí hay una grande donde nosotros vamos a estar unidos como cuerpo de Yeshua. Y ni siquiera nos dicen como cuerpo de Yeshua, nos dice la novia de Yeshua. O sea, todos tenemos que ser transformada nuestra alma para vestirnos en un solo cuerpo, la novia, la esposa, la mujer de Yeshua. Porque esta mujer será metida en una sola morada, la nueva Jerusalén, nuevo cielo y nueva tierra. Nosotros no vamos a estar individuales. Nosotros vamos a estar en un solo sentido, un solo pueblo. En el infierno no hay palabras de alabanza, ni se acordarán de Dios. Eso lo dice David. Sin embargo, viene el Señor Jesús y comienza a revelar. Le dice al rico, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, eso dice Jesús, enseñando al pueblo. Entonces, el rico dice, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Lo que quiso decirle es, sácame, porque ya me vieron muerto, sácame de aquí. Yo diré que vine de abajo y testificaré que hay un tormento, que hay el infierno, me creerán. Y el Señor Jesús dice, Abraham dijo esto, si no oyen a Moisés y a los profetas, Moisés no estaba en el tiempo del Señor Jesús. Si no oyen a los profetas, Señor Jesús estaba como maestro y profeta para ellos. Si no lo oían a él, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen ni a la escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. No tienes opción a salir. Ya no puedes salir, ya no hay retorno atrás. Pero donde tenías que arrepentirte en los tiempos de tu vida en la tierra, que para eso vino Yeshua, para darnos esa gracia, no se arrepintieron, no hay marcha atrás. De eso se trata. Vestiduras de tormento, que muchas veces se cree que el infierno está afuera, pero es porque un justo está siendo vestido para que no vayamos al infierno. Aumentemos la fe. Vivamos como siervos inútiles. Hay cosas que tenemos que soportar. Mateo 5. Cuando el pueblo de Dios, los hijos, porque no para todo fue entregado este don, dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice pobre de espíritu, son gente que están vestida en el alma de humildad. Es un poder que desciende, lo mana desde la cabeza por todos los huesos del ser humano. Y el ser humano se quiebra. Cuando hay temor de Dios, Dios con quien tiene intimidad con el temeroso, desciende todos los días ese alimento, semana, para que dé fruto de arrepentimiento, porque es grato delante de Dios un hombre de sincero corazón y de limpio y de recto espíritu, que no habla mentira, sino verdad. Este bienaventurado es este, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado a los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El lloro no es por coraje, por sacar mis cargas. A este no se refiere. El lloro es por una impotencia, por ego, no. Este lloro, el que recibe consolación, es que nos hacen injusticia, nos matan con piedra, te difaman, desbaratan tu testimonio, hablan por tus espaldas, con puñal
desbaratándote. Y de frente, tú les das de comer. Tú oras por ellos y ayunas por ellos. Entonces ellos son los que lloran cuando se enteran de esta herida de Judas. Y dice, recibirán consolación. Están sufriendo. Bienaventurados los mansos, porque los mansos aguantan todo tipo de atropello. Es don que le fue entregado no a todos ni a cualquiera. El alma son vestidas desde esta tierra. Y vemos los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. No es que ame justicia, Señor. Mueve en esto, debarata a mis enemigos que están muchas veces en los cuerpos de la familia. No. O manda, desciende maldad al fulanito, menganito, a fulanita que me hizo tal cosa. Injusticia, no. El que tiene sed y hambre de justicia habla de su palabra. Habla de su caminar. El que ama a Dios ama sus mandamientos. Habla de eso. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ser saciados, serán sustentados en todo tipo de sustento. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay, según el Antiguo Testamento, 13 misericordias que el Señor se le presenta a Moisés. En este renovado pacto del Nuevo Testamento hay misericordias que son las que estoy relatando en esta hora. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, sacrificio que Dios no vota delante de su presencia. Lo dijo David en los Salmos, Salmo 51. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados de Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, de la justicia de Dios. ¿Qué persecución? Cuando somos llamados a llevar la palabra con mucho escarnio. Gente que se levantan, gente que aborrece la palabra y uno va de lejos. La misericordia de Dios abriendo su casa, pero en sí no ven los ojos de Dios, que Dios envió. La viuda en tiempos de escasez, que no creía que Dios le había enviado la boca de Elías para mantenerla. Hay cosas así que pasan hoy en día y la gente no tiene ojos de Dios porque no tiene misericordia. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia, llevar la palabra. Yo no tengo justicia, ser un humano, yo hago injusticia. Pero llevar la palabra lleva una justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, para los verdaderos no habrá frutos de peritas de dulce. No vamos a caer así. Con gracia a todo el mundo. La gracia que llevamos es esta. La mayoría seremos aborrecidos. Tenemos que saber sobrevivir, vivir y vestirnos en medio de ellos. Lo hizo el Señor Jesús. Del árbol verde hicieron eso ahora nosotros, que ni siquiera estamos en raíces. Que Dios en su misericordia nos da la semilla, que es el alma. Hay que echar raíz. Y la última misericordia, que es la bienaventuranza. Gozaos y alegraos. No cualquiera tiene este don. Hay que gozarse y hay que alegrarse. No, esto viene de parte de Dios. Esto no es en carne. Nuestro galardón es grande en los cielos, la ganancia. Porque así persiguieron a los profetas y a Yeshua, que fueron antes de vosotros. Todos seremos vestidos de gloria para ser una misma novia, una misma alma. Pero no todos seremos vestidos de la misma vestidura, porque la Biblia nos enseña que hay galardón, hay ganancia. Y esa la define el Rey. El bendito sea.